Bueno, amadas hermanas, agradezco al Señor porque nos ha permitido estar una vez más, porque nos acompaña, porque está con nosotras, por el hermoso grupo que tenemos. Vamos a empezar con una oración. No sé si alguna quiere empezar, quiere orar. Sí, puedo hacer una oración pequeña. Cortita, genial, dale, te escuchamos. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amado Dios, te damos gracias porque nos permitiste la vida en este día para estar unidas para este estudio donde seremos fortificadas en tu palabra, rogándote y suplicándote, amado Dios, que estás en los cielos y en nuestro corazón, que nos ayudes a entender todo lo que es de tu palabra para estar más pendientes, Padre, de lo que viene de ti. Te rogamos, amado Señor, que tengamos el entendimiento, mis hermanitas y yo, para agradecer esa palabra de vida que nos das cada día. Agradecida contigo, amado Señor, con mis hermanas, con nuestra hermanita Keila, que le permites el tiempo para disponerlo para con nosotros, que nos permites tener este estudio hermoso. Y gracias te doy por cada una de mis hermanas, rogando que estemos pendientes y atentas a la palabra que vamos a escuchar. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida y nos fortalece en todo tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios es justo. El significado de justo. La palabra justo traduce el vocablo hebreo de sadik y su equivalente griego dikaios. Ambos términos denotan la justicia, rectitud o excelencia moral de Dios. Según las escrituras, Dios es un ser absolutamente justo y siempre actúa de una manera que es perfectamente consistente con quien Él es. No hay nada malo e incorrecto en la naturaleza de Dios o sus obras. Él nunca será o hará nada que justifique de fechoría. Sus obras, decretos son absolutamente perfectos. En aquel día, cuando Dios juzgue a todos los hombres según sus obras, aún los condenados inclinarán la cabeza y declararán que Dios es justo. La justicia de Dios. Es importante entender que la justicia de Dios es intrínseca o inherente, interna, esencial, que permanece a su naturaleza. La justicia no es simplemente algo que Dios decide ser o hacer, sino que es esencial a su misma naturaleza. Él es justo. Para ser injusto, Dios tendría que dejar de ser Dios. Tendría que negar su propia naturaleza para hacer algo que no es correcto. Esta es una maravillosa verdad que inspira gran confianza en Dios. En las escrituras, un hombre tiene gran importancia y regularmente comunica algo acerca de la persona que lo lleva. ¿Cuál es el nombre dado a Dios en Salmos 7, versículo 9? El Dios justo. Salmo 7:9. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Qué nos comunica este nombre acerca del ser de Dios y sus obras? A riesgo de ser redundante, la importante verdad comunicada aquí es que Dios es justo. Por lo tanto, todos sus decretos, palabras y hechos u obras son perfectamente justos y dignos de absoluta confianza. La justicia de Dios es aquel atributo divino por el cual Dios se mantiene santo en frente de cualquier violación de su santidad. En virtud de ello, Dios mantiene su gobierno moral en el mundo e impone al hombre una ley justa, recompensando la obediencia y castigando la desobediencia. Salmo 99:4, Isaías 33:22, Romanos 1:32. La justicia de Dios que se manifiesta en nombre de justicia remunerativo. La justicia de Dios que manifiesta en recompensas recibe el nombre de justicia remunerativa.
La que se revela al ejecutar su castigo se llama justicia retributiva. La primera es una expresión de su amor y la segunda de su ira. Ah, ¿digo? En los siguientes, sí, en los siguientes versículos se encuentran algunas de las declaraciones más importantes en las Escrituras acerca de la justicia de Dios y sus obras. Resume cada versículo o pasaje con tus propias palabras. Recuerda que hay una relación directa entre la naturaleza justa de Dios y la justicia de sus actos y juicios. Dios hace justicia y juzga con justicia porque Dios es justo. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. En la Biblia el concepto de justicia está ligado con la idea de rectitud y se basa en el carácter interno de Dios. El hecho de que Dios es justo significa que Dios siempre actúa de acuerdo con la rectitud. Sproul. Rectitud y justicia son derivados de la misma palabra, raíz en el lenguaje original del Nuevo Testamento. El significado es ser recto y justo. Rectitud se refiere a la perfecta armonía entre la naturaleza de Dios y sus hechos. Justicia es la forma en que Dios legisla su rectitud. No hay acción que Dios tome con relación al hombre que viole ningún código de moralidad o justicia. John MacArthur. Bien, muchas gracias. Voy a seguir leyendo yo. Así vamos a ir intercambiando, ¿ah? Así no te cansas. Sí, dale. Muchas gracias. Dice, he aquí, bueno, acá está bueno porque lo que hacen referencia estos dos teólogos es que lo que es la justicia y la rectitud están muy relacionadas unas con otras. Y me gustó la explicación que da John MacArthur, porque dice que la rectitud se refiere a la armonía entre la naturaleza de Dios y sus hechos. Hay una armonía en quién es Dios y sus obras y en lo que Él hace. Y la justicia es la que legisla esa rectitud. Me gustó mucho porque, bueno, quizás a veces nos cuesta un poco entenderlo, pero hay que pedirle a Dios que nos ayude a que nos abra el entendimiento, así podemos entenderlo mejor. Después dice, Job, he aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Acá tenemos que, en estos versículos, lo que nos pide es que tenemos que resumirlo con nuestras propias palabras y, bueno, recordar que hay una relación entre la naturaleza justa de Dios y la justicia, dice, de sus actos y juicios. Dios no puede pecar, Dios no puede equivocarse. El carácter de Dios es justo, Dios es justicia y no puede ir en contra de sí mismo. Como que Dios nada va a poder hacer mal, porque uno puede decir, ¿quién va a poder acusar a Dios de decir, tus juicios son injustos? ¿Quién puede decir, has hecho mal? Nadie, nadie. Si nosotros nos ponemos ante Dios creyéndonos justos, nos vamos a dar cuenta que no somos, que nada hay en nosotros bueno si no fuera de parte de Él. Dice Salmos 36:6, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Después tenemos el Salmo 89:14 y 97:2. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Nube y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Acá vemos dos palabras. Recién veíamos justicia y rectitud. Rectitud y justicia. Ahora vamos a ver justicia y juicio. En estos tres versículos se habla justicia, juicios.
justicia, juicio, justicia y juicio. Bueno, acá A.W. Tozer dice, la justicia es indispensable, es indistinguible del juicio en el Antiguo Testamento. Es la misma palabra raíz con variaciones según la parte de la expresión que se use. Significa integridad u honradez. Decir que Dios es justo o que la justicia de Dios es un hecho, hay que hay integridad y rectitud en Dios. Quiere decir que entonces cuando vemos justicia y juicio lo toman como lo mismo. Las metáforas Hola Maura, bienvenida. Dice, las metáforas son claras. La justicia de Dios es más grande que la montaña, más alta y profunda que el mar, más hondo. O sea, es acá al decir eso como que es más alta y más profunda, es como que nos da una idea de que es algo que no termina. Bendiciones, Maura. Nos da algo que es eterno, así como nuestro Dios es eterno y no termina, no acaba, no tiene límites. Entonces, esta metáfora nos da eso, la idea de eso, de que es algo que no, la justicia de Dios no tiene fin ni inicio. Dice, acá está mejor explicado, Salmo 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aquí vemos dos grandes verdades. En primer lugar, la inmutabilidad de la justicia de Dios es eterna y no cambia. Él siempre será justo y absolutamente confiable. En segundo lugar, la velocidad de la palabra de Dios está fundada en la justicia de su carácter. Sabemos que la palabra es verdad porque sabemos que su autor es justo. Nosotros creemos y tenemos una roca firme, que bueno, más adelante lo va a hablar, y esa es su justicia. Obviamente es quién es Dios, estamos aferrados a quién es Dios, a quién es Cristo, al carácter de Dios en realidad, que es el carácter que conserva la Trinidad. Y estamos aferrados a su palabra, y como sabemos que Dios es justo y que es verdad, su palabra es verdad. Jeremías 9:24, más alábese en esto en que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios se revela como misericordioso, que hace justicia y juicio. Dice, en esto debemos alabarnos, en un Dios misericordioso y justo. Ya algo puesto, que lo explique Sproul más adelante, pero es muy bueno porque la justicia se aplica a todos, a todos. La justicia se aplica porque es el carácter de Dios, no se puede obviar a una persona o no. Sin embargo, la misericordia, Dios la aplica a quien Él quiere. Eso está bueno. ¿Querés leer un poquito más, Dianita? Y vamos cambiando. Dios se revela, es importante entender que la justicia de Dios, como su santidad, esa es trascendente. Latín trans, a través o más allá. Escander, ascender. La justicia de Dios sobrepasa infinitamente la de todos los demás. No hay nadie que sea justo como el Señor. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de esta verdad? Isaías 5:16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Este versículo demuestra que el Dios santo se muestra distinto o separado de todos los demás por medio de su justicia, la santidad de Dios, separación, distinción de la creación.
es demostrada clarísimamente por medio de sus obras justas. No hay nadie que sea santo o justo como el Señor. Isaías 45:21. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí? Nadie es justo, no existe otro Dios justo fuera de nuestro Dios, que nos ha salvado, que nos ha salvado por misericordia, dándonos la justicia de su Hijo para poder aceptarnos. Keila Melina. Es importante entender que la justicia de Dios, así como su santidad, se refleja en su actitud hacia las obras de los hombres y ángeles. Dios no es moralmente neutral ni apático, sino que ama la justicia y aborrece toda injusticia. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de esta verdad? Salmos 7 del 11 al 12. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afligirá su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Salmos 11:7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Los dos textos anteriores demuestran la gran necesidad que tiene todo hombre de Cristo y su obra en el Calvario. Dios es perfectamente justo y juzgará a todos los que no alcancen su estándar. Solo Cristo vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Y después llevó nuestro pecado y sufrió la ira de Dios, que es descrita en Salmos 7 del 11 al 12. En Salmos 11:7 declara que solo el hombre recto contemplará el rostro de Dios. Tal justicia es solo posible por medio de la fe en la persona y obra de Cristo. En 2 Corintios 5:21, el apóstol Pablo escribe: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. Muchas gracias, Dianita. Bueno, acá está mostrando la justicia imputada que nosotros tenemos de parte de Dios por medio de Cristo. Porque cuando hablamos de justicia y de la santidad de Dios, Dios es tan santo, Dios es tan limpio, dice limpio, puro eres de ojos para ver el mal. Dios no acepta ni un pecado, como lo hemos dicho anteriormente. Dios no acepta nada. O sea, y nosotros ya venimos arrastrando el pecado original. Ya nacemos en pecado, ya nacemos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios. Ya estamos muertos y a su vez pecamos. Entonces, nuestra transgresión es tan grande que nunca va a poder cumplir la justicia, el estándar que Dios pide, el estándar de cumplir la ley como Él la exige. Porque la justicia también está relacionada con la santidad de Dios, como hemos hablado anteriormente. Dios es santo y se revela, su justicia se revela por medio de su santidad. Entonces tenemos estos dos atributos tan lindos, tan importantes, estas dos perfecciones, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nunca vamos a poder lograrlo. Hay un versículo que dice, que no lo puse, pero bueno, los libros lo explican, que la paga del pecado es muerte. Y acá no estamos hablando de un grave pecado, estamos hablando de cualquier pecado. Porque en Santiago nos dice que el que transgrediere un punto de la ley ya transgredió todos. Significa de que el peso del pecado para Dios es pecado y ya está. Para la santidad de Dios no hay perdón, no hay. Para la santidad de Dios no permite. Dios no permite por su propia justicia, por su propio carácter. Él es santo, Él no permite ni un pecado. Ya hemos visto estos atributos de santidad. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros es imposible acercarnos a Él y tener una justicia con nuestra propia justicia. Es imposible, ni porque nos esforzáramos todo lo que queramos, vamos a poder lograrlo.
Esto te va a servir, Dianita, esto que estoy diciendo, te va a servir para lo que vos querés ver del Evangelio. Entonces nosotros, por más que nos esforcemos, nunca vamos a poder lograr cumplir con la justicia de Dios, que nos exige justicia perfecta. Nunca. Pero Dios sabía esto. Y ya Dios desde antes de la fundación del mundo ya lo había planeado. Él ya había planeado que Cristo iba a venir, que era Dios mismo, porque nadie iba a poder cumplirlo, y iba a cumplir toda la ley. Iba a cumplir, iba a satisfacer la justicia de Dios. Entonces ahora esa ley, esa justicia, esas obras que Jesús hace, todo eso se nos imputa a nosotros cuando creemos, cuando somos regenerados. Entonces Dios nos mira a través de Cristo. Por eso nosotros somos aceptados ante el Padre, no por nuestra propia justicia, sino por la del Hijo. Acá yo quería explicar algo, tiene que ver con este comentario que puse también. Dice, nadie es justo, no existe otro Dios justo fuera de nuestro Dios que nos ha salvado por misericordia, dándonos la justicia de su Hijo para poder aceptarnos. O sea, Dios tuvo tanta misericordia de nosotros. Recuerden que, no sé si lo he puesto, pero se lo expliqué, la misericordia Dios la da a quien quiere. La gracia también, la misericordia y la gracia Dios la da a quien quiere. Pero la justicia cae a todos. Entonces, todos somos reos de muerte. O sea, todos merecemos la muerte. Todos. Nunca podemos decir, ay, pero Dios es injusto, pero mira cómo sufre aquella persona, pero mira lo que me pasa si yo me esfuerzo, si yo sirvo al Señor, si esto, si lo otro, ¿por qué me va mal? Todos merecemos la muerte. O sea, si Dios aplicara justicia, sería terrible. Realmente todos la necesitamos. Ojo, todos necesitamos esa justicia. O sea, no nos podemos escapar de la justicia divina. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Aplica misericordia y gracia a sus hijos, a sus elegidos. Entonces nosotros tenemos la justicia de Dios, que la justicia la paga Cristo. No es que Dios borra nuestros pecados, sino que pone a Cristo en nuestro lugar para que reciba la ira de Dios que nosotros merecíamos. Pone a Cristo, Él recibe la ira de Dios y a nosotros nos da, por su misericordia, nos da la justicia de Él. Hay un intercambio, ese glorioso intercambio. ¿Viste ese corito que cantan Jonathan y Sara Jerez? Que me encanta, de glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Es re lindo, me encanta. Ese yo lo escuché y me encantó. Es esa justicia que Dios nos da, esa imputación, esa doble imputación, que Dios perdona nuestros pecados y nos da sus obras, nos da su justicia, es grandioso. Dice, la justicia de Dios garantiza que Él no hará nada que sea malo. Reinará sobre su creación sin capricho, parcialidad o injusticia. Esto es un gran consuelo para el creyente, quien ha hecho de Dios su esperanza. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de esta verdad? Miren, qué importante esto. Es un gran consuelo. La justicia de Dios es un gran consuelo para el creyente. Bueno, acá puse yo, antes de poner el versículo, ya puse las explicaciones. Ya después va el versículo y va otra explicación más. Dios nunca actúa injustamente, solo que reserva su ira para el día final. Esto debemos entenderlo, porque la paga del pecado es muerte. Y como hemos ya leído bíblicamente, Dios contra el impío, si no se arrepiente, porque lo hemos leído, está apuntando ya con su ira, está apuntando. No quiere decir que la vayan a recibir ahora, porque Dios muchas veces reserva su ira para el día final. Y ejemplos en la Biblia tenemos que han recibido parte de su ira en ese momento. Por ejemplo, Nadab y Abiú, que ellos ofrecieron un fuego extraño. También tenemos en el Nuevo Testamento, se me fue el nombre ahora, las personas que mintieron por la heredad, murieron en el instante. Ahí se reveló la justicia de Dios. Se me olvidó el nombre. Ananías y Zafira. Eso, Ananías y Zafira.
Sí, cuando yo quiero acordarme un nombre se me olvida en ese momento. También tenemos Usa, que él tocó cuando se va a caer como el arca, se iba a caer, se tropezaron los bueyes y él la quiso agarrar para que no se cayera y se murió al instante. Esa es una muestra de quién es Dios. Esto nos tendría que servir para abrir los ojos y para mirarlo con qué Dios estamos. Porque muchas veces se predica Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también Dios es justicia y también Dios es ira y también Dios es santidad. Y cuando Dios dice algo, tenemos que cumplirlo. Obviamente que no podemos por nosotros mismos. Por eso es también importante esto y bueno, también nos da esperanza porque nosotros sabemos que no podemos cumplir esa justicia que Dios demanda. Claro, así es, Dios es fuego consumidor. Me recuerda cuando estaba en otra iglesia, había uno ahí que enseñaba y que decía, no, no podemos decir eso, que Dios es fuego consumidor, Dios es amor. A mí se me ponía así, se me ponían los pelos de punta. ¿Cómo se sale en la Biblia? Ese es el falso evangelio que algunos falsos maestros predican, lamentablemente. Porque Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Dios es ira. Dios también, y es una ira santa. Ojo, porque la Biblia dice que airaos, pero no pequéis. Pero está la ira santa, que es por la santidad de Dios, que esa ira, Dios la permite, obviamente, no pecar. Nosotros pecamos, Dios no. Y esa ira que Dios tiene, porque no sé si estará, más adelante lo vamos a ver, la verdad, pero la ira de Dios que Dios tiene es, no es movida por emociones como nosotros. Recuérdense que hemos visto que Dios es impasible, Dios no tiene emociones. O sea, Dios no es movido por sus emociones. Dios no es movido así. Nosotros sí, vemos algo y nos salta la ira. Si vemos algo grave, no sé, hay cosas muy feas que están sucediendo y como que nos pase algo y nos salta la ira y esa... Pero no, a nosotros nos mueven las emociones. Dios es amor, pero también es temible. Así es Betty. Eh, Así que recordemos que si Dios no actúa ahora, Dios no actúa en este momento con las personas que están pecando, que están haciendo aberraciones, porque cada día que vemos las noticias vemos cada cosa y cada vez peor que nos mata, o sea, nos pone muy mal ver todas esas cosas graves que hacen esas aberraciones y que caiga el aire de Dios y los queme. Nos da eso a veces para decir, por tanta maldad. Y decimos, ¿qué pasa? Pero recordemos que Dios reserva su ira para el final y nadie se va a quedar sin su justicia. Nadie se va a quedar sin pagar nada que haya hecho. Y eso también es consuelo para nosotros. Porque muchas veces nos hacen injusticias y tenemos que bajar la cabeza y no hay quien nos ayude y pareciera que nada pasó. Pero Dios ve todo y a Dios no se le escapa nada, nada. Bien, dice, la justicia define la rectitud de Dios. Él nunca castiga a la gente más severamente que los crímenes merecen. Si Dios realmente los castigara como ellos merecen, no sé. Pero es como que Dios la retiene a esa ira, porque en algún momento va a darla. Dice, y nunca deja de recompensar a quienes les debe recompensa. Cuando nosotros hacemos una obra en Cristo, por medio del Espíritu Santo, cuando hacemos una obra, esas obras que han sido ya planeadas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos en ellas, como dice Efesios, hay recompensa, hay recompensa. Cuando son obras de producto de un corazón regenerado, nuestras obras, producto de un corazón regenerado, son obras que le dan la gloria a Dios y no a nosotros. Cuando nosotros hacemos obras o cuando la persona hace una obra y no es regenerada, busca su gloria. Y esa obra es hojarasca. Pero nosotros cuando hacemos obras que le dan la gloria a Dios, producto de un corazón regenerado, esas obras van a ser recompensadas. Dice, Dios siempre opera con justicia, nunca comete injusticias.
La justicia es mala. Perdón, la injusticia es mala. Un acto de injusticia viola los principios de rectitud. Si Dios fuera a cometer algo incorrecto, estaría actuando injustamente. Pero la gente se confunde cuando considera esto junto con la misericordia y la gracia de Dios. Porque la gracia no es justicia. Acá la gente mezcla. Por eso me gustó el tema este, porque la verdad que yo no lo conocía tan a profundo, ¿no? La gente mezcla. Ah, pero yo pequé, pero no, Dios me va a tener misericordia. Ah, pero yo pequé, pero la gracia de Dios me guarda. Y muchas veces se creen que van a zafar. Recordemos que todo lo que sembramos lo pagaremos. O sea, todo lo que el hombre siembra, segará. Muchas veces la misericordia de Dios, la gracia de Dios, esa va a retener eso. Pero, y por medio de Cristo, ¿no? Nosotros como cristianos. Pero el castigo y las consecuencias se pagan. Eso sepámoslo. O sea, Dios puede tener misericordia, pero las consecuencias no las nos vamos a poder librar. Dice, bueno, no hay nada malo que en Dios sea misericordioso. No hay nada malo en su gracia. Es importante, nosotros vamos a ver, yo le voy diciendo porque en realidad era mucho, era muy largo, y yo puse pedacitos nada más. Y bueno, y también estoy dando mi punto de vista. Pero respecto a lo que he estudiado el tema. El tema es que, ¿qué es lo que hace que retenga Dios su ira? Ahora es la misericordia de Dios. O Dios retiene ahora. No les da a cada uno lo que merece. Ahora. Dice, no hay nada malo en que Dios sea misericordioso. No hay nada malo en su gracia. Aunque la justicia y la misericordia no parezcan la misma cosa, porque no lo son. Dice, la justicia está ligada a la rectitud, que ya hemos hablado anteriormente. Y la rectitud incluye a veces la misericordia y la gracia. La razón por la que hacemos esta distinción entre justicia y gracia es porque la justicia es necesaria para la rectitud. Pero la misericordia y la gracia son acciones libres de Dios. La misericordia y la gracia son acciones libres de Dios. Dios nunca está obligado a ser misericordioso. Dice, la justicia sí puede ser un deber, pero la misericordia y la gracia son siempre voluntarias. Bueno, acá no puse la parte esa que yo les dije, que dice Sproul, esto lo explica Sproul. La justicia no se puede obviar. Dios no puede decir, aplico si quiero la justicia. Sin embargo, la misericordia sí. Dios a quien quiere, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Dios se compadece y tiene misericordia del que Él quiere. Y a quien quiere da la salvación y a quien quiere da gracia. Sí, Dianita, te escucho. Amada, que lo que había dicho ahorita del corazón regenerado, eso es muy importante de entender porque todos estamos, o sea, todos merecemos la ira de Dios, pero Dios al tener misericordia de unos, Él regenera el corazón para que ahí sí podamos, con su ayuda, y esa regeneración que está en Ezequiel 36, que Él dice que va a darnos un nuevo corazón. Y también nos dice en Hebreos, creo que está en 10, no sé qué versículo, que dice que Él va a poner sus leyes en nuestros corazones. O sea, todo es por obra de Él. Si ya nosotros empezamos a cumplir las leyes, así no las cumplamos perfectamente, pero es también por Él. O sea, todo es gracias a Él. Así es, así es. O sea, todo lo que nosotros tenemos y todo lo que hagamos bien es producto de un corazón regenerado por el Espíritu Santo que habita en nosotros y nos impulsa. Él nos da el querer como el hacer de su buena voluntad. Entonces, todo lo que hacemos, pero lo que hacemos antes de ser regenerados, porque realmente en las iglesias, por lo general, siempre están, obviamente la idea es que las iglesias bíblicas estén compuestas solamente por ovejas, pero lamentablemente hay cabras. A veces hay cabras. Y en las iglesias menos bíblicas está lleno de cabras. Entonces, ¿qué pasa? Vos las ves ahí, ellos buscan y buscan. Y son los que más cargos tienen, son los que más trabajan, los que más se esfuerzan, porque ellos buscan llegar a Dios por medio de sus obras.
Entonces, uno siempre lo ve como lejos, pero lo tenemos cerca. Lo tenemos cerca. Son esas personas, esa cizaña que está ahí con el trigo, dañando, lastimando, dañando. Que dice Dios, que dice cuando en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, lo otro. Sin embargo, Dios le va a decir, nunca os conocí. Nunca los conoció Dios. Entonces, esas personas que las vamos a ver dentro de la iglesia, lamentablemente, con los mejores cargos, con todo eso. Así que es importante que entendamos, que Dios nos dé gracia. Esas obras que ellos hacen son hojarascas, porque no, al no ser regenerados, igual no es nuestro, ojo, no es nuestro deber andar diciendo ese es regenerado, ese no, ese es regenerado, ese no. Ojo, que Dios nos dé gracia, porque a veces nos ponemos medio señaladores. Yo lo digo también por mí, ¿no? Eh, Cuando tenemos tantos problemas o nos hacen tanto daño y decimos, realmente puede ser cristiano, pero bueno, el Señor sabe. Pero esas obras que ellos hacen, porque uno los ve que trabajan y trabajan y trabajan todo el día sin descansar, pero si no han sido regenerados, esas obras quedan en la nada. Sin embargo, ¿por qué? Porque lo hacen por su propia gloria. Un corazón no regenerado, por más que se esfuerce y haga de su vida por el mundo, por todos, no sirve. Porque hay egocentrismo. Sí, Dianita. Mm. Amada, y es que ahí se ve que de pronto hacen esas obras, pero de pronto no se está manifestando en las demás, en las otras cosas, por ejemplo, en el hogar, con el esposo, con el prójimo, ese amor que nos demanda Dios que debemos de hacer. Entonces ahí es, por eso es que Dios les dice al final que pues esperemos que todos pues estemos seamos regenerados, porque solamente Dios nos deja ver por medio de su Espíritu Santo y también por las obras, pero no son solamente esas obras que se hagan, digamos, en la iglesia, sino que es el todo Sí. que Dios nos va regenerando con nuestro esposo, nuestra familia, o sea, que de verdad se vea esa obra que Dios va haciendo en nosotros. Ahora, nunca podremos saber también realmente, solamente Dios es el que sabe, porque una persona puede ser regenerada también al final de su vida. Uno puede decir, no, no, pero quién sabe si al final Dios tuvo misericordia y se regeneró. Yo vi una predica de Sujel Michelén que decía que fue salvo a los 100 y pico. Entonces, tampoco podemos, solamente Dios sabe de quién va a tener misericordia al final. Y sí, es así, mucho como el ladrón de la cruz, creyó al final. Quizás estuvo en la iglesia y nunca creyó. Estuvo tantos años en la iglesia sirviendo y nunca sirvió. Yo por general digo eso con las obras de la iglesia porque son las obras que uno cree que van a valer. Pero en realidad es todo. Es en nuestra casa, es en nuestro trabajo, es en la escuela, en todos lados. En todos lados son las obras que hacemos y no las hacemos para nuestra propia gloria. Eso es importante porque hoy en día muchos buscan como llamar la atención o buscan que sus obras sean públicas. eh, no sé, como que buscan hacer y atraer, recibir recompensa, recibir, no sé, muchos likes, y esas cosas no sirven, si realmente no son para la gloria de Dios, no sirven. Que Dios nos dé gracia. Dice, ¿eh? Bueno, es cortita la clase, ya no queda mucho para hacer. Ya la termino yo. Dice, Segunda de Crónicas 19:7. Quiero ver, ¿es esto se está grabando? Sí. Dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro temor, nuestro Dios, no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Después tenemos Job 8:3. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Job 36:23. Dice, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Tenemos un Dios justo, es un Dios recto, del cual nadie se va a escapar. Tenemos una justicia, Dios es justicia, o sea, Dios es justicia.
nadie va a pervertirla. Nosotros podemos, muchas veces, también eso nos da consuelo en el tema de decir, por ejemplo, a mí me han hecho injusticia y uno va a los jueces o en la facultad o en el trabajo y a veces no puede decir nada porque no puede hacer un juicio, porque, o si lo hace tampoco hay justicia porque se venden. Muchas veces pasa que se venden los jueces, se venden los abogados. Acá es normal eso, ¿eh? Que se vendan. Sin embargo, eh, nosotros no recibimos quizás justicia del hombre, pero de Dios nadie se escapa. O sea, puede haber uno con mucha plata que pague a los abogados, que los dé vuelta, que pague los jueces, pero contra Dios nadie se escapa. Y en algún momento llega, esa justicia llega. Entonces muchas veces nosotros por lo general recibimos agravios y tenemos que callarnos y bajar la cabeza y vemos que es injusto. E incluso estaba escuchando ahí o leyendo, no me acuerdo, sobre que decía hasta incluso cuando nos pagan menos de lo que nos tienen que pagar, eh, todo. A Dios no se le escapa nada, nada. Entonces, a nosotros nos tiene que dar tranquilidad, porque en el mundo vamos a recibir injusticias, nos van a mentir, nos van a calumniar, vamos a recibir mucho, pero nosotros, por medio de Dios, tenemos justicia. Entonces tenemos que descansar en Él, que a Dios no se le va a escapar nada. Muchas veces nos ha pasado como que no, como he dicho anteriormente, hemos recibido calumnia, hemos recibido todo, pero Dios ve. Entonces tenemos que estar tranquilas, que si hemos hecho las cosas bien, que Dios nos va a defender. Hay que estar tranquilas. Y también algo más para ver. Bueno, termino y ya después hablas vos, Dianita. Otra cosa más para ver es que nosotros muchas veces, porque me ha pasado, que nos creemos mucho, como decir, pero esto mal, esto me hace mal, y recibimos realmente, recibimos mucha injusticia de parte de las personas que nos rodean. Y nos quejamos con Dios y le lloramos a Dios y bueno, seguimos para adelante porque servimos a Dios, porque lo amamos. Pero es como que nos estamos ahí, pero y vemos el daño que nos hacen reiteradamente y que no se termina, entonces uno no sabe qué hacer, porque no, si hablan no lo ignoran, si nunca, quizás nuestra palabra no tiene voto, ni voz ni voto, no les importa, entonces sufrimos. Pero Dios me hizo ver algo también, porque yo muchas veces estaba en ese momento como sufriendo, que nosotros también somos injustos. Quizás no en esa injusticia, pero el hecho de ya un pecado que hagamos, ya estamos fallándole a Dios. Y esto también se puede relacionar mucho con el amor también y con el perdón, porque muchas veces nos pueden haber hecho cosas muy feas en la vida, mucho daño nos pueden haber hecho y no los queremos perdonar. O nos cuesta perdonar a esa gente que nos hace daño de verdad, nos cuesta. Sin embargo, nosotros miramos este hecho chiquitito, porque es chiquitito. No vemos lo que Dios nos perdonó, que es grande. Nuestras injusticias, nuestros pecados son muy grandes. Y Dios perdonó todo por medio de Cristo. Y no solamente perdonó todo, sino que nos imputó su justicia. Entonces, que Dios nos ayude, porque muchas veces nos creemos que lo que hemos recibido, obviamente, gracias a Dios no ha sido cosas tan graves lo que me ha pasado a mí, pero por ejemplo, hay mujeres o hay familias, hay personas que los padres los han abandonado, o cosas muy difíciles de perdonar, o cosas más graves. Por ejemplo, acá en Argentina está el caso de Loan, que los padres lo vendieron al niño para la trata de personas. O sea, es gravísimo. Sin embargo, yo decía, esto es imperdonable. Pero si nosotros vamos a la Biblia, si nos llegara a pasar alguna cosa así tan grave, incluso, tan grave, Dios lo perdonó más. O sea, el pecado más grande que vemos nosotros no es el pecado por el cual estamos siendo imputados, estamos siendo juzgados, la causa por la que hemos sido, que iríamos todos al infierno.
el pecado que traemos, el pecado que hay en mí. Ese pecado, obviamente, que Cristo lo pagó, pero si no hubiera pagado Cristo, no nos hubiera perdonado, esa deuda súper millonaria, nosotros es poquito lo que podemos hacer o lo que nos pueden hacer en comparación a lo que nosotros le debemos a Dios. Entonces, que Dios nos dé gracia, porque muchas veces nos creemos las Magdalenas, las buenas Magdalenas, de que recibimos injusticia y sufrimos y sufrimos y sufrimos. Pero nosotros estamos dañando también a Dios con nuestro pecado, con nuestra falta de perdón. Entonces, y Dios habla en la parábola del deudor que tenemos que perdonar, porque así como Dios nos perdonó eso imposible de pagar, nosotros tenemos que perdonar a Él, a la persona que nos hace daño. Si no, Dios no nos va a perdonar. Es así, que Dios nos dé gracia, que nos ayude. Sí, Dianita, te escucho. Amada, era sobre eso que iba a participar, que si nos, nos dem- Se te ha cortado, no te escucho. ¿O será que se cortó mi computadora? y ya Dios nos perdonó tantas, no escucha, Apaga la cámara mejor, ya se porque escucha. apágala para que yo te pueda escuchar mejor, porque a veces anda medio lento el internet. A ver ahora, te escuchamos, a ver. De, ¿ya? Nada, todavía no se escucha. Ahora sí, a ver Sí, ahora, amada. ahora habla. Bueno, sí, amada, que tenemos que mirar que Dios que nos perdonó tantas cosas a nosotros, nos tuvo misericordia y nos dio un nuevo corazón para poder cumplir la ley que no la cumplimos, incluso no la alcanzamos por más de que nos esforcemos, aún siendo regenerados, a cumplir todo. Queremos cumplirlo, pero no lo logramos. Entonces ahí es donde tenemos que tratar de perder a demás personas que todavía quizás el Señor no ha tenido misericordia de ellos o quién sabe si tendrá. Y siempre estar como agradecidos con Dios de que haya tenido misericordia de nosotros y por eso el Señor también nos dice que debemos orar por los enemigos, por los que nos hacen mal. Entonces el Señor nos va mostrando como estas cosas que es como un aporte a lo que acabo de comentar, hermana, al respecto de eso, de que pues nosotros también Dios nos perdonó tanto y aún ya regenerados todavía el Señor, porque todos los días en algo fallamos, así nos esforcemos mucho, todavía fallamos en cosas queriendo hacer toda la voluntad de Dios, pero nunca la logramos hacer perfectamente. Ese era mi aporte. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, está relacionado con lo que hemos estado hablando. Dice, bueno, y ahora para terminar, que habla un poco también de los versículos que leí anteriormente, dice, la justicia de Dios por A.W. Tozer. Dice, la justicia de Dios lejos de ti, eh, sería así, lejos de ti el hacer el tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Eh, Acá arranca el versículo, ¿no? Acá, a partir de lejos de ti, ¿no? El hacer tal, el hacer tal cosa de matar a... Porque Dios, para contextualizarlas, una forma de ver la justicia de Dios, o sea, y la misericordia, o sea, la misericordia que Dios tiene por sus elegidos, la misericordia que Dios tiene por los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los que Dios ha justificado, porque si no sería imposible ser justificado por nosotros. Está hablando de cuando Abraham intercede ante Dios porque Dios le explica que iba a matar, iba a destruir Sodoma y Gomorra. Vino Dios, una manifestación de Dios con dos ángeles más. Los dos ángeles se van para Sodoma y Gomorra, o sea, vienen a visitar a Abraham, y bueno, y Dios queda, o sea, una manifestación de Dios queda ahí hablando como hombre, Dios se manifiesta en forma de hombre, hablando con Abraham, y le comenta esto. Entonces ahí Abraham empieza a decirle, pero si hubiesen 50 justos, destruiría la ciudad, y le dice Dios, no, no la destruiría por amor a esos 50 justos, y baja a 45,
y baja 30, y baja 20, y baja 10, y Dios le dice, ya fuera que hubieran 10 justos, no la destruiría. El tema es que ahí está demostrando que Dios, por amor a los justos, no lo hace. Dios no va a matar, no va a destruir nunca a un injusto. El tema, ¿quién es justo? Ese es el tema, ¿quién es justo delante de Dios? Sino las personas que han sido justificadas por Él. Y en este caso, como Sodoma y Gomorra, Dios los destruyó, porque no había ni uno justo. O sea, Lot, el único justo era Lot, que lo libró a él y a su familia. Pero si no, no había ni uno justo si no fuera. Entonces, Dios nunca va a destruir a alguien que es injusto, porque iría en contra de él mismo. O sea, a alguien que Dios ha justificado, a alguien que es justo, nunca lo haría. Nunca lo podría Dios destruir. Dice, decir que Dios es justo es decir que es equitativo, que es moralmente recto. Si usted va a Ezequiel 18:25, encuentra a Dios respondiendo a Israel y le dice, si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora la casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Esa expresión de torcido significa simplemente injusticia. Nosotros son nuestros caminos torcidos, los de Él no. Los de Él son rectos. ¿Sabía usted que la injusticia e iniquidad son la misma palabra? La persona inicua es moralmente no recta, moralmente no armónica, torcida en sí misma. La palabra juicio, tal como es usada en los textos anteriores, es la aplicación de la justicia a una situación moral favorable o desfavorable. Cuando Dios juzga a un hombre, trae justicia a la vida de ese hombre. Él aplica justicia a la situación moral que la vida del hombre ha creado. Aplica justicia a esa situación de ese hombre moral. O sea, esa situación moral que ese hombre ha hecho. Dice, y si los caminos del hombre son rectos, la justicia los favorece. Pero si los caminos del hombre no son rectos, por supuesto que Dios sentencia al hombre. La justicia no es algo que Dios tiene, la justicia es algo que Dios es. Y acá, ¿vieron los desastres que vemos en las diversas naciones, o ya sea los gobernantes, como hemos estado orando tanto por Venezuela, ahora estamos orando por Cuba también? Y son juicios que Dios da, son juicios por esa situación moral. No significa que los otros países estén re bien, que no haya pecado en los otros países, sí hay pecado. Pero Dios decide aplicar su justicia y aplicar su juicio a algunas personas o a algo. No siempre que pasamos una enfermedad o algo difícil es aplicación de un juicio de Dios a nuestra vida, pero muchas veces lo puede ser. No siempre. Muchas veces no es que hemos pecado gravemente para recibir tal cosa, sino es quizás Dios está tratando con nosotros con el objetivo de limpiarnos, de prepararnos para hacer a su imagen, pero a veces, no siempre, a veces, son juicios que recibimos. Es como yo he dicho anteriormente, lo que es la disciplina de Dios. A veces estamos recibiendo disciplina y sufrimos y lloramos, pero estamos recibiendo disciplina. Entonces, obviamente que no es siempre, o algún juicio, o sea, algún juicio de Dios, pero es otra forma en la que Dios también manifiesta su justicia. Así que bueno, la clase ha sido cortita, gracias a Dios. Espero que les haya gustado y que hayan podido aprender. Amada, muy buena la clase. Bueno, muchas gracias. Muy buena, gracias, Amada. Sí, traté de hacerlo más corto esta A las vez. hermanas. Bueno, lo traté de hacer más corto porque bueno, ya hemos tenido muchos problemas con la computadora. Gracias a Dios no tuve problema esta vez. Espero encontrarle la vuelta. Así que, bueno, habría que terminar con una oración. Si quiere orar alguna, avíseme. Y si no, oro yo, como quieran. Bueno, yo oro. Padre amado que estás en el cielo, gracias Señor por habernos dado la gracia de ser tus hijas, Señor. Gracias Señor por habernos elegido antes de la fundación del mundo. Gracias Padre por amarnos tanto, Señor, con amor eterno.
Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo, Señor, a morir en la cruz, a cumplir la ley y aplicarnos, Señor, tu misericordia a través de él, Señor. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados por medio de Cristo, Señor, por aplicarnos tu justicia, Señor, la justicia de Cristo a nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque somos aceptos ante el Padre. Es un tema como difícil quizás de interpretar. Ayúdanos, Señor, a interpretarlo y a poderlo aplicar en nuestras vidas, Señor, a vivir gozosos porque tú eres un Dios justo y tú nos has aplicado tu justicia, Señor, nos has aplicado la justicia de Cristo a nosotros. Si no, mereceríamos la ira de Dios. Ayúdanos a vivir todos los días con esto, que es la esencia del Evangelio. Nosotros merecemos la ira de Dios, pero tú has tenido misericordia y por medio de Cristo, Señor, nos has dado gracia, Señor, para que nos has librado, Señor, por tu misericordia y por tu gracia. Nos has librado de esa ira que merecemos, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Jesús, por recibir la ira por nosotros. Te pedimos por cada hermana, Señor, por los problemas difíciles que están pasando los hermanos cubanos, Señor. Te pedimos por todo, en el nombre de Jesús. Amén.